¿Alguna vez escucharon la frase maldito el hombre que confía en el hombre? Yo tuve la oportunidad de escucharlo ¿Sí? en una canción de un colombiano venezolano. Ajá, No recuerdo bien el nombre, hace muy poco. ajá. Y qué triste. ¿Ustedes la han dicho alguna vez? No. ¿No? ¿Y la han escuchado que alguien la ha dicho? ¿Y en qué contexto? ¿Qué se quiere decir con esa frase? Bien, no siempre la palabra, traduzco al castellano. No, mentira. No siempre la palabra que dice una persona es cierta. Bien. ¿Algún otro sentido que le hayan escuchado? Yo creo que de alguien que se sintió muy defraudado, muy dañado, Ajá. y confió o creyó que era una buena persona o algo, y bueno, entonces generalizó y dijo maldito. Bien. Maldito sea. A veces tiene una actitud cambiante, no es íntegra. Eso no es la frase. Bien, bien. Bien, ¿Tato? Una cuestión de orgullo puede ser. A ver. Confiar en uno mismo. Ajá. Valerse por lo que uno puede lograr. Bien, Confiar en sus El fuerzas. poder del hombre. bien. También puede ser que no sea sincera, que no sea sentida, que sea una palabra circunstancial. Bien, bien. Lo cierto es que, bueno, es un texto bíblico, ¿sí? Y es algo que dice Dios, teóricamente, en este pasaje, ¿sí? No sé si en la Biblia de ustedes está, pero es como se dice un mensaje, un oráculo del Señor que aparece entre comillas, ¿sí? A veces cuando habla el profeta aparece sin comillas, pero muchas veces el texto bíblico, cuando es el Señor el que habla, o bien el profeta que dice algo que el Señor le dijo que diga, entonces el texto bíblico tiene la manera de decirnos esto poniendo comillas, como diciendo, esto fue lo que Dios le dijo, o directamente al profeta, y el profeta lo escribió y después lo dijo, o en algún mensaje Dios se lo fue diciendo y él lo fue compartiendo, ¿sí? Así que es una frase de Dios, una frase un poco fuerte, como han dicho ustedes, ¿no? Bueno, y aparece en el texto de hoy. Así que el Señor nos dé gracia y sabiduría para saber entender si a partir de esta frase fuerte podemos aprender algo de nosotros, de Dios, de nuestra iglesia, de nuestra vida. Como les dije, este poema empieza antes y termina después del texto que tenemos nosotros para predicar. Incluso después del versículo 18 del capítulo 17 hay otro texto, pero en prosa. ¿Se dan cuenta? 17, 19 a 27. En realidad todo esto es como una unidad y trabaja ciertos retos que el Señor le está haciendo a Judá. Le está como enjuiciando, le está como diciendo cosas fuertes. Y lo que le va a decir en primer término el Señor es que el pecado de Judá, así empieza el capítulo 17, está siempre presente no solo delante del Señor, sino también delante de los hijos que vinieron después de la generación de los israelitas que cometieron ese pecado, ¿sí? O sea, es un hecho imborrable, tanto para Dios como para la comunidad de judíos, lo que Judá ha hecho y cómo se ha apartado del Señor. Eso es más o menos lo que trabaja el poema del versículo 1 al 4 del capítulo 17. Y después sí empieza la parte del texto que nosotros trabajamos ahora. Muy posiblemente es una palabra profética de Jeremías en tiempos del rey Joacim, por allá entre el 609 al 598 antes de Cristo. Este rey Joacim de Judá, ya en este tiempo la parte norte de lo que fue el país había sido conquistada por Asiria, así que quedaba Judá,
y Joacim fue un rey de muy malos antecedentes, y tanto Crónica como Reyes lo pintan muy mal, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. ¿Por qué? Y una de las cosas que se le ocurrió a Joacim parece ser que fue meter una estatua de una diosa de Aserá, de una diosa de un pueblo vecino, dentro del templo de Jerusalén. Meter una estatua de otro dios dentro del templo de Jerusalén. Es una ocurrencia de Joacim. Un reinado también atravesado por la injusticia social, por la deshonestidad. Y en medio de este gobierno es que viene la voz del Señor a través de Jeremías, que le tocó predicar como 40 años seguidos a varios de sus reyes. Y esto es una palabra que muy probablemente Jeremías la dio en ese contexto. Así que es fea la situación en la que se encuentra Israel, y es fuerte y duro lo que tiene para decir Jeremías de parte de Dios. Así que esto tal vez explique cómo empieza un poco este versículo. Maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el hombre que pone su confianza en sus propias fuerzas, como decía Tato, ¿sí? Y fíjense que después de este texto, después de esta sentencia fuerte, lo que va a hacer el versículo 6 es como una ilustración. A ver si pueden captar. Versículo 5 es la sentencia. Versículo 6 es una ilustración. Ese hombre, ¿cómo qué va a hacer? A ver, alguien que me lo lea. Será como la zarza del desierto, que nunca recibe cuidado, que crece entre las piedras, en tierra de sal, donde nadie vive. Muy bien. ¿Ese hombre maldito lo va a pasar bien? No. ¿Qué nos transmite este poema, estas imágenes? Será como una zarza en el desierto. Desierto. No se dará cuenta cuando llegue la lluvia, cuando llegue el bien, y se va a enterar de lo bueno de la lluvia. No va a tener fuerza, no va a tener apoyo, no va a tener algo que le ayude a crecer. La zarza está llena de espinas. Morará en la sequedad del desierto. Desolación, sequedad del desierto. En tierras de sal. Piensen en nuestras salinas de Córdoba, yendo a Catamarca. ¿Qué hay en esa salina? Nada. Donde nadie habita. Es una imagen desoladora de la persona que confía en sus propias fuerzas, o del hombre que confía en él. ¿Sí? Fíjense cómo esto es poesía, es poema, todo figurativo. Dijo la sentencia y luego lo explicó con imágenes que realmente hablan de falta de vida, inhabitación, sequedad, desierto. Todas imágenes que apuntan a una vida sin vida. Fíjense el 7. Es casi que respecto del 5, el 7. Lo opuesto, muy bien. Es como que el poema está jugando. Maldito el hombre, versículo 5, y ahora ¿qué va a decir el versículo 7? Díganme. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Fíjense, hubo dos líneas para decir el maldito. Maldito el hombre que confía en el hombre, versículo 5, y la frase que sigue, maldito el que se apoya en su propia fuerza. Va a haber también, jugando con esto, que la poesía juega, va a haber dos líneas para el bendito. En el versículo 7, bendito el hombre que confía en el Señor, y la segunda línea, pone su confianza en Él. Bendito contrasta con maldito, pero la palabra confianza aparece como en las dos partes. Maldito el que confía y bendito el que confía. Fíjense cómo es todo un juego de palabras, ¿sí? Esto es parte de la poesía hebrea. Esto es parte de lo que el escritor está transmitiendo en la manera que ellos tienen de comunicarse. Que es una manera muy fácil de entender, porque nosotros enseguida entendemos el contraste. Ah, mira, casi que dijo lo mismo, pero todo lo contrario, ¿o no? Cambió dos palabritas, bendito por Señor, maldito por hombre, y es todo diferente, pero es similar a la vez, ¿sí? Y fíjense qué hizo después de dar la sentencia en el versículo 5. ¿Qué dijimos que puso? Un ejemplo.
Fíjense lo que va a venir el versículo 8. ¿Qué es el versículo 8? Una ilustración del 7. Una ilustración, o sea, todo lo contrario a lo de antes, ¿sí? Otra vez que el maldito jugó con el bendito y la ilustración del maldito, muchísimas gracias, juega con la ilustración de ahora del bendito. ¿Y qué dice del bendito? A ver, dijimos que del maldito dijo sequedad, desierto, espinas, sin lluvia, sin atención. ¿Qué va a decir del que confía en el Señor? Díganme. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas y junto a la corriente echará sus raíces. No temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se inquietará, ni dejará de dar frutos. A ver, ¿cuáles son las imágenes que aparecen aquí? No tendrá temor, No tiene temor. no será Fertilidad, agua, vida. ¿Qué más, perdón? Raíces. Raíces, fruto, extiende, frondoso. Fíjense, ¿no? Cómo la poesía hebrea nos ha pintado tan sencillamente y nos ha enseñado tanto con tan pocas palabras. ¿Sí? Maldito contrasta con bendito, sequedad, desierto, contrasta con agua, vitalidad, extensión. ¿Sí? Esto es como un poco lo primero que nos presenta este poema. Lo que va a pasar después, del 9 al 11, es que el autor va a explicar por qué ha dicho esto. ¿Sí? O sea que lo que se viene del 9 al 11 es la explicación de por qué el autor se atrevió a decir que maldito es el hombre que confía en el hombre y que bendito es aquel que confía en el Señor, y que el maldito es como lo peor del desierto y de la sequedad, y que el bendito es como lo mejor de la vida. ¿Sí? Lo que va a hacer ahora el poema es explicarnos por qué es maldito el hombre que confía en el hombre. Alguien que lea el versículo 9. Nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Yo, el Señor, investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos, que doy a cada cual lo que se merece de acuerdo con sus acciones. ¿Por qué es maldito el hombre que confía en el hombre, que pone su confianza en el hombre? Porque el corazón del hombre no es de fiar. Porque nadie conoce cabalmente sus propias intenciones. Porque nadie entiende cabalmente sus propios deseos. Porque del corazón del ser humano, dirá Jesús en el Evangelio, salen los asesinatos, la avaricia, los malos deseos. También salen las cosas buenas, Eso es cierto. Sale el amor, sale la compasión, sale la solidaridad. Pero justamente porque del corazón del hombre que salen estas cosas que uno a veces no puede manejar, es que es como engañoso. Uno sabe que está pisando. ¿O no les pasó que a veces les pareció que estaban haciendo el mejor de los actos y en realidad era egoísmo, vanidad, querer figurar? Lo que nos movía era ser reconocidos. Sí, pero yo hice esto. Y mirá qué bien que salió, y mirá cómo los demás lo tomaron re bien. Y uno a veces se da cuenta, y a veces no, que eso salió de otro lugar. Y esto es lo que trata de decir Jeremías en este texto. Uno no sabe qué pasa realmente dentro de uno. Uno no es de fiar. Es insensato creérsela. No es bueno estar tan seguro de lo que a uno le motiva. El corazón del ser humano es una caja de sorpresas. Nuestro corazón es una caja de sorpresas. Versículo 9. Por eso es que la primera sentencia fue tan fuerte. Maldito el hombre que
confía en el hombre. Se desubica el hombre que confía en el hombre. No puede estar muy seguro el hombre que confía en el hombre. No es para confiarse tanto en uno. Ahora, el versículo 10 va a responder a por qué es bendito el hombre que confía en Dios. ¿Por qué? ¿Alguien me lo puede leer? Yo, Jehová, que escudriño la mente, pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Si bien el hombre no puede saber qué hay adentro de su corazón, Dios sí. Dios sí mira adentro. Dios sí sabe qué hay adentro. Dios sí es capaz de mirar a lo profundo y encontrar la intención. Por eso es que es mejor confiar en el Señor. Porque de última Él nos ve como somos, tal cual como somos. No como a veces nosotros nos representamos a nosotros mismos. No como a veces nosotros nos creemos de nosotros mismos. Por eso es bendito quien confía en el Señor, porque siempre va a poder encontrarse con lo que Él es realmente. Siempre va a poder ver en el encuentro con Dios, va a poder verse reflejado tal cual es. Y cuando Dios le diga algo, eso seguro que va a ser. No como nosotros, que creemos ver algo en nosotros. Y hasta a veces nos confundimos sobre lo que creemos que somos y hacemos. Finalmente, esta parte del poema va a terminar con un ejemplo de la vida práctica, porque para que esto no quede en una elucubración filosófica sobre la bondad o la maldad del hombre, sobre la bondad o la maldad de Dios, sobre la confianza en Dios o la confianza en el ser humano, Jeremías va a poner un tópico bien directo de algo que tenía que ver con la vida de ellos y va a llevar este mensaje a algo bien concreto de la vida de la gente. Versículo 11. El que acapara riquezas injustas es perdiz que empolla huevos ajenos. Esto se llama técnicamente una metáfora, ¿sí? No está diciendo literalmente que el que acapara riquezas injustas es una perdiz. No, es un tipo que acapara riquezas injustas. Pero es comparable a una perdiz que empolla huevos ajenos. O sea, una perdiz que, o porque se equivoca de nido, o por lo que sea, que pierde el GPS, o lo que sea, ¿sí? Le da colorcito a huevos que puso otro animalito, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El que toma riquezas injustas o el que gana riquezas injustas, tarde o temprano se va a dar cuenta que los huevos no son de él y que la plata injusta no es de él. Eso es lo que dice, de una manera muy figurativa y hasta graciosa, pero muy profunda. El versículo 11 termina: en la mitad de la vida, o sea, cuando se rompe una cascarita y salga algo de esa cascarita de adentro del huevo, en la mitad de la vida las perderá ese nido o esos huevos que creyó que eran de su familia. Los va a perder. Y al final no será más que un insensato. Y como habíamos dicho, Joacim es un rey lleno de injusticias y en una época de Israel plena de injusticias. Y este texto como que aterriza este asunto de confiar en uno mismo. Y dirá Jeremías a todos aquellos que lo han hecho en su tiempo, dirá: miren, es de corta vista creer que las riquezas injustas llevan a algún lado. Tarde o temprano uno se da cuenta que esas riquezas injustas no son de uno y se van. Yo que nací en el litoral, escuché desde chiquitito un dicho: lo que es del río, el río vuelve.
lo que es del río al río vuelve. Lo que se ganó injustamente se va, se lo lleva el río. Y por más que uno se crea que tiene algo y se crea que realmente posee algo y se crea que realmente está dominando algo, eso no es así. Eso es cuando un ser humano confía en algo sobre lo cual no tiene dominio, sobre lo cual no debió confiar. ¿Qué le puede haber enseñado este texto a los que los escucharon en aquel tiempo? Bueno, sin duda que se habrán sentido animados a confiar en Dios antes que confiar en ellos mismos, ¿sí? Y habrán encontrado razones en este mensaje de Jeremías, habrán encontrado, bueno, la verdad que será mejor confiar en el Señor que confiar en nuestras propias fuerzas y en nosotros mismos. Y habrán sentido que la confianza en el Señor es algo que cuesta, porque a veces los resultados no se ven muy tempranamente. Hay que esperar que el huevito se rompa y salga algo para darse cuenta de que no era lo que uno esperaba. Y dentro del huevito que hemos cuidado con tanto afán y esmero, aparece algo que no nos pertenece. Así que debe haber sido un mensaje desafiante también para aquellos que escucharon la voz del Señor a través de esto de Jeremías. Y también deben haber pensado que no hay vida fructífera fuera de Dios. Esto es importante también. No hay vida fructífera fuera de Dios. El que confía en el Señor es el que está lleno de vida, agua, extiende, verde, llega. Pero el que no confía en el Señor, tarde o temprano se seca. Tarde o temprano se llena de espinas y de desierto. Así que eso también debe haber sido algo fuerte. Hay vida fructífera solo en la medida que uno confía en el Señor. Es parte de lo que dice este texto. ¿Y qué piensan ustedes que podrá decirnos este texto a nosotros hoy, aquí y ahora? Tal vez algo parecido a lo que le dijo a Pablo. Esta misma idea que trabaja Jeremías está presente en un escrito de Pablo en 2 Corintios. Él ha tenido un problema bastante importante y una resistencia muy importante en algunas provincias de Asia en donde ha estado predicando, y es capaz de decir esto después de haber luchado por extender el Evangelio. 2 Corintios, no lo busquen, se lo leo, 2 Corintios 1, del 8 al 10. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Escuchen la descripción humana que va a hacer Pablo de esta situación. Estábamos tan agotados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso no sucedió pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Esa situación de presión, de agobio, de pérdida de esperanza, de ver la muerte cerca, de sentirse sentenciados, sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos ni en nuestras propias fuerzas, sino en Dios que resucita de los muertos. Y hay veces que en la vida nos pasa esto que Jeremías trata de rescatar como mensaje para Judá en su tiempo, y esto que ha vivido a Pablo. A veces nos creemos que tenemos muchos mejores proyectos para nuestra vida que Dios, ¿o no? A mí me pasa. Si yo hubiera podido diseñar mi vida, en esta altura de mi vida tendría otras cosas y estaría en otra situación. Créanme, yo lo hubiera hecho de otro modo.
Dije hace un par de semanas que lo que vivió Sandra, la mamá de mis hijos, todavía sigo sin entenderlo. Para mí ella sufrió demasiado, sin sentido, digo yo. Es mi visión. Y todavía lo peleo a Dios y le digo, ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto tiempo dando vueltas? Y a veces me creo, hasta con el derecho de decirle a Dios, yo lo hubiera pensado mejor, yo lo hubiera resuelto mejor. No digo que eso esté mal, porque es bueno pelearlo a Dios con las cosas que tenemos dudas, ¿eh? Uno se tiene que callar, ay no, ¿cómo le voy a decir a Dios que yo desacuerdo con su proyecto de vida? No, está bien, esto es parte de la confianza que hay que tener con Dios. Pero después de decir eso también hay que tener una actitud como decir, pero bueno, si a vos te parece otra cosa, algo habrá que tengo que aprender. Que fue lo que dije hace 2 semanas también. Señor, ayúdame a ver lo que no veo, porque indudablemente en tu proyecto y en tus planes para Sandra y para mis hijos hay otro camino que yo todavía no descubro y no puedo ver y no puedo entender. Pero hay otro camino. Ayúdame a verlo. Te estoy peleando, pero te estoy pidiendo ayuda también. Te estoy diciendo que no confío tanto en lo que yo hubiera querido hacer. Esperamos más de nuestras fuerzas que de lo que produce la gracia de Dios, ¿o no? Nos dejamos llevar más por nuestro humor que por los desafíos de fe que el Señor nos plantea. Ah, no, esto no. Creemos más en nuestra visión que en lo que no vemos y luego Dios hace realidad. Escribí todas estas cosas pensando en mí. A veces desconfío de la acción bondadosa de Dios sobre mi vida, porque Él no hace las cosas en los tiempos que yo quiero. Desconfío que Él tiene un proyecto de bien sobre mí. Pero ¿y hasta cuándo? Si vos sabés esto, si vos sabés que yo quiero esto, y si esto es bueno, ¿y por qué no llega? ¿Y por qué damos tantas vueltas? ¿Y dónde está la luz al final del túnel? A veces pienso que lo que yo pienso es lo ideal para mi vida. Y tengo esta actitud insensata de confiar más en mis planes que en los de Dios. Que digámoslo, los planes de Dios no son fáciles de digerir, ¿eh? No son fáciles de digerir muchas veces. A veces son claros, a veces todo sale bien, a veces la vida nos explota, pero a veces no. Y si no, díganlo ustedes. Que desde hace 2 semanas por el chat estamos diciendo, ¿y qué quiere Dios con la enfermedad de nuestros parientes? Y con la enfermedad terminal de nuestros parientes. ¿No, Elda? Si estaría aquí sentado le preguntaría, no, Leo Félix y su mamá, un cáncer también totalmente extendido, a la cual solo espera que la morfina la salve de sufrir. ¿O no cuando tenemos pérdidas, Anita? Que también las compartimos por el chat. Y que quisiéramos que Dios haga otra cosa en la vida de nuestros parientes. Y pruebas que siguen. Y el Señor nos pide que confiemos. Qué difícil, Anita. No es fácil confiar en el Señor. Pero ahí Dios me da tiene que hacer cosas.
Y otros de nosotros que tenemos duelos en lo afectivo y que también nos quedamos con el sabor amargo de las cosas que no salen. Y no es fácil confiar en el Señor en esas circunstancias. No sirven las frases hechas de los demás. Ahí, cuando uno está de rodillas, no sirve. Sí, pero confiar en el Señor. Minga confiar en el Señor. ¿Sabe lo que cuesta confiar en el Señor? Y cuando los estudios nos intranquilizan, y cuando nos llenan de inquietud, y cuando uno está a la espera del estudio médico a ver qué sale. Se repite, y por 1 año, y 5 años, y 10 años. Algo va a estar entre los... Qué linda esa visión. Sí. Qué lindo que puedas tener esa visión. Sí, yo digo, Qué bueno. Nos ayuda. por ahí me lo golpeo también, pero sí. Claro que sí. Sin duda que este texto también nos habla a nosotros a renovar nuestra confianza en el Señor. Y no quiero que entendamos que esto de confiar en el Señor es lo contrario a tener una buena confianza propia, La autoconfianza no se lleva a las patadas con la confianza en el Señor. Podemos estar confiados de que vamos a hacer algo, de que vamos a tener fuerza y tal vez tenés la entereza personal porque la tenés y psicológicamente sos una persona que ya estás predispuesta a enfrentar las cosas duras. Y algunos las tenemos y otros no las tenemos. No está mal tener una buena confianza. Yo voy a enfrentar esto. Tener una actitud de vida que tenga confianza. No decir, pobrecito de mí, ¿qué me va a pasar? Porque ahora que estoy solo y que ahora que... No es que Dios nos quiere así, pobrecito, arrastrándonos con una estima contra el suelo. No es lo que Dios quiere. Está bueno que uno confíe también en la fuerza y en los recursos que tiene. Tenés amigos, tenés familiares, podés orar, tenés un montón de recursos que te van a ayudar. Pero ponerlo en manos de Dios y saber que con esas fuerzas solas no se puede, que hace falta algo más. Que la confianza propia debe estar sometida a la confianza en el Señor. Que es más importante la confianza en el Señor que nuestra propia fuerza. ¿Sí? No es que el texto nos anime a ser una deprimida y un deprimido que no hay ningún drama. No. Tratá de vos poner lo tuyo. Tratemos cada uno de enfrentar la situación con los recursos que también tenemos a nivel humano, no los descartemos, pero no creamos que esos recursos a nivel humano lo son todo. Son una ayuda, pero la confianza en el Señor es lo primero. Y la confianza en el Señor es lo que debe estar por arriba de esa confianza en los recursos que por ahí como seres humanos tenemos. O sea que la autoconfianza no es lo contrario a la confianza en Dios. La autoconfianza humana es un buen estadio, pero que no alcanza. Hace falta la confianza en Dios que esté sobre esa confianza propia. Quiere a Dios que en las crisis que nos toque vivir en estos días, en estas semanas, en estos meses, en este año, podamos tener claro que la confianza en el Señor nos va a hacer benditos, aunque cueste, aunque no se entienda en principio, aunque tardemos en descubrir cuáles son las razones para que esto haya pasado de esta manera y no como nosotros lo deseamos. Que no decaiga la confianza en el Señor. Que no caiga la fe. Que no caiga la esperanza.
que nos animemos a seguir confiando en el Señor, que tomemos fuerza, que hay una vida fructífera si somos capaces de confiar en el Señor y poner nuestra vida en sus manos. Amén.